Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Hinchas Granates por el Mundo, esta sección que arrancamos con Fortaleza Granate, donde nos interesa conocer las historias de los hinchas de Lanús que viven en diferentes partes del mundo y a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En esta edición vamos a viajar a Estados Unidos, específicamente a Seattle, a conocer a Santi, que además es mi hermano. Hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy lindo hablar con vos y con Tommy. Me encantó esta reunión. La vamos a tener que hacer más seguido. Y nos acompaña Tommy, que Buenas, además de ser parte de Fortaleza Granate, es parte de esta sección. Hola Tommy, ¿todo bien? ¿todo bien, chicos? ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. 10 puntos, 10 Santi, puntos. lo que nos interesa conocer un poco primero de vos. Contanos un poco de qué lugar de Argentina sos, dónde vivís actualmente, qué edad tenés y algo que te interese contarnos de vos. Bueno, nací en Buenos Aires. Cuando tenía un año nos mudamos a 9 de Julio, una ciudad 4 horas al oeste de Buenos Aires. Y, y ahí estuve hasta los 17 años. Y a los 17 hice un año de intercambio en Estados Unidos. Ahí aprendí inglés, conocí a gente, la verdad que lo disfruté bastante. Y cuando volví a Argentina estuve 8 meses trabajando de vendedor de tours de cuatriciclos, en construcción, y volví para estudiar acá. Ahí, bueno, ahí conocí bien la cultura, estuve 5 años, me gradué, me encantó. Volví a Argentina 3 años y cuando estaba en Argentina, empecé a trabajar por una empresa que parecía el trabajo de mis sueños, pero no era, y empecé a decidir que quería ser piloto. Y bueno, y ahí en esos 3 años investigué todo para ser piloto y me di cuenta que iba a ser bastante difícil en Argentina y mucho más fácil acá en Estados Unidos. Así que bueno, dije, me mudo a Estados Unidos, trato, sabía que era re difícil, pero digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y sabía que dependía de mí. Y me vine y bueno, estuve 3 años trabajando en Walmart mientras aprendí a volar y bueno, y hoy en día tengo 35 años. En total hace 10 años que vivo en Estados Unidos, entre todas las veces que estuve y volví. Y bueno, soy piloto, vivo acá en Seattle. Estoy casado con Sara, es de acá, de Yankee, de San Francisco. Hincha de Lanús, tiene una remera y mira los partidos conmigo, putea a los jugadores, un cago de risa. Y bueno, Entonces, esa es mi historia. disculpame que te De, interrumpa, pero entonces, ¿en qué parte entra Lanús en todo esto? ¿Naciste en Buenos Aires? No sé si en Lanús o en Capital Federal. ¿Te fuiste a 9 de julio cuando tenías un año? Después a Estados Unidos, 9 de julio, Estados Unidos y Lanús. Lanús, a través de creo que era nuestro bisabuelo, ¿no? Que era hincha de Lanús. Sí, bisabuelo, abuelo, Eh, padre. Sí, bisabuelo, supongo que ese habrá sido el primer hincha de Lanús, la verdad. Tenemos el carnet por ahí y creo que es socio, pero menos de 100. ¡Wow! Increíble, increíble. Mi abuelo falleció ¡Qué hace un par lindo! de años, pero tenía el carnet del papá de él y era un Ajá. carnet, no sabe lo que era hermoso, parecía un pasaporte. Más lindo porque tenía cubierta de cuero, hermoso, hermoso. Y bueno, de ahí a nuestro abuelo, y de nuestro abuelo a nuestro papá, y de nuestro papá a nosotros. En 9 de julio creo que debe haber alguno más, sé que hay un carnicero que es hincha de Lanús, pero nosotros somos lo único. Y bueno, la entrevista a Fernando la semana pasada, él iba a la cancha todo el tiempo, y bueno, iba a la cancha todo el tiempo, nosotros no, nosotros íbamos una vez por año capaz, una vez cada 6 meses, porque tampoco íbamos mucho a Buenos Aires. Y, y bueno, esa es la conexión, siempre a larga distancia, ahora que me pongo a pensar. Cuando vivía en Mira, Argentina también era a larga distancia. Santi, y a todo esto que decís, ¿qué rol ocupa Lanús en tu vida? Es muy buena pregunta. Es mi conexión con Argentina, honestamente. El fútbol en general es mi conexión con Argentina. Si no es Lanús, es la selección argentina, pero Lanús es la más cotidiana. A veces una vez por semana, a veces 2 veces por semana. Yo sé que hay 4 horas de diferencia, me acomodo mi calendario, acomodo mis planes, a veces me llega un mensaje para hacer algo y digo, a ver, déjame ver a qué hora juego Lanús, y es mi conexión con Argentina. Me preparo unos mates, miro el partido, es mi conexión, me siento como que estoy en casa.
Y también es un poco la conexión con la familia también, que a veces, muchas veces en el grupo de la familia los mensajes son sobre Lanús y ahí arranca la conversación. También es mi conexión con la familia que capaz que no hablo mucho en Buenos Aires, los primos de mi papá, los hijos de los primos de mi papá, que ellos que se quedaron ahí en la zona, ellos son de Herli y Avellaneda. Sí. Y bueno, ellos iban a la cancha todos los fines de semana, nosotros cuando vamos, vamos con ellos. Así que es un poco la conexión con la familia que si no fuera por Lanús, capaz que no hablamos para nada. Y ahí en Seattle, ¿hay alguien más? No sé si de Lanús, me imagino que no, pero ¿cada tanto te juntás con alguien de Lanús o nada de nada? Lamentablemente no. Traté de conectarme así por Facebook, pero bueno, aunque no se dio que conozca a alguien de Lanús, te conocí a vos a través de Facebook. Sí, que bueno, es una Eh, historia graciosa, estuvo bueno, un día, una anécdota muy buena, cómo nos conocimos. sí, cuando me casé hace 2 años con Sara, y para el casamiento vinieron mis papás, Nacho e Inés, o sea, mi familia de Argentina. Y ellos viajaron de Argentina a Nueva York a Seattle, y a la vuelta teníamos 5 días en el medio para ir a visitar a Nueva York. Y bueno, justo jugaba Lanús contra Banfield. Y toda la semana era la preocupación del casamiento y dónde mierda vamos a ver partido de Lanús contra Banfield en Nueva York. Y yo, bueno, de haber buscado en Seattle no solo en Seattle, antes vivía en Colorado, en Wyoming, y nunca me crucé con ningún hincha de Lanús, pero yo sabía que había una peña en Nueva York. Y yo sabía que era una peña bastante buena porque el Laucha Costa había posteado esto hace como 5 o 6 años, pero yo me acordaba andando en bicicleta con la peña. Entonces dije, bueno, esto algo van a hacer. Y ahí de cara rota le escribo en Facebook y, y bueno, nos conectamos con Tommy y era el cumpleaños de Tommy también. Justo se daba que Y era el día anterior a mi cumpleaños. Nos juntábamos a hacer un asado que no solo venían mis amigos de Lanús, que ya éramos 5 o 6, además venían todos mis amigos y toda mi familia, más allá que sean el de Lanús o no. y Entonces yo ya mi sin, casa tenía unas 20, 25 personas. no, sí, y aparte sin conocer, no era que era una sola persona, nosotros éramos 5, porque estaba mi esposo también. Sí, Y bueno, y aparte nos ponemos a hablar, qué sé yo, y bueno, Nueva York, aunque Tommy vive en Nueva York, era como 1 hora en tren y colectivo para llegar a en la su casa ciudad. más o menos. Sí, Y bueno, entonces estamos viendo, ¿viste? Porque yo aparte estaba solo 3 días en Nueva York. Mi familia se habían quedado un par de días más, pero yo estaba solo 3, entonces lo queríamos aprovechar. Y nosotros, ¿viste? Lo estábamos hablando y mi vieja como que no, no sé, no vamos a ir hasta allá, que esto y que lo otro, por un partido de fútbol. Y justo ese día, ¿viste? Como que así nos dimos cuenta que todos queríamos ir a verlo. Aparte, era una experiencia de conocer a la gente de Lanús en Nueva York, y bueno, un asado, qué sé yo. Y así de cara rota, la mañana esa, te mando un me mensaje, un audio, confirmaste. y le digo, che, mira, compa, la cara rota, pero qué sé yo, no sé, estamos acá con mi familia, no tenemos nada que hacer, eh, hacemos algo, nos invitamos. Y creo que llevamos nada, boludo, encima de eso, llevamos cerveza y nada Eso más. sí, no me acuerdo, pero Yo estuvo bueno porque aparte justo, sin que yo lo haya pedido, mi mujer había decorado todo el cumpleaños, digamos, de Lanús. Hizo globos, granates, carteles, todas cosas de cumpleaños, todo de Lanús. Entonces no solo era ver el partido, sino que ambientó todo de Lanús, la torta, todo hizo de Lanús. Claro, Estuvo nosotros, bueno. espectacular. nosotros cuando llegamos a la casa de Tommy, de repente vimos una casa, entramos y empezamos a ver decoración de Lanús, previa de Lanús, y decimos, no puede ser, ¿de dónde estamos? ¿Qué hicimos para justo estar acá? Así que fue una experiencia re linda y aparte estuvimos los tres y toda la familia, ¿no? Pero Estuvo bueno. que nos involucra a los tres. Y ahora cuando la familia habla del viaje a Estados Unidos son el casamiento y el cumpleaños de Tommy. El partido de Lanús. Las dos memorias más lindas, realmente. La pasamos, aparte el asado estaba riquísimo, conocimos a tu familia, y bueno, y después medio que nos hicimos amigos porque nos cruzamos. Me quedé dormido en tu casa una vez cuando estaba allá en La Sí, Guardia. Fuimos al restaurante ese uruguayo que nos, hicimos dos que nos, partidos juntos. claro. En ese restaurante nos cruzamos tu tío abuelo o tu tío, no me acuerdo Claro, ahora. claro, que yo te venía contando, yo te dije, no, este restaurante, venimos siempre, no sé qué, y encima, sí, mi tío abuelo es muy te mostré ahí un cuadro, una foto, digo, ¿es foto ese, qué sé yo? Y mientras te estoy contando, miro así, digo,
es el que está allá. Y estaba ahí sentado. Sí, y bueno, después nos cruzamos en Houston y en Atlanta. Sí, Y que sí, la, que encima estabas en el medio vos de la parte más importante de entrar a tu trabajo. Contalo claro, vos un poco mejor. uy, bueno, sí. Bueno, mi sueño siempre fue trabajar para Delta, que es la mejor aerolínea del mundo. No, no lo digo porque trabajo ahí, pero hace ya como 2 décadas que es la mejor y siempre fue mi sueño trabajar ahí. Y bueno, antes de Delta estuve en otras 2 aerolíneas y bueno, la verdad que era muy difícil llegar a Delta, muy difícil. Y yo me habían entrevistado hace un año y no había pasado el examen. Y bueno, me entrevisté de vuelta 9 meses después, antes de la entrevista hay que hacer un examen, pasé el examen, pasé la entrevista, 3 entrevistas, consigo el trabajo, arranco el entrenamiento el lunes en Atlanta. Y el sábado jugaba Argentina Argentina, ¿Contra quién jugaba? Fue el Canadá. primer partido con Canadá. Primer partido contra Y, Canadá. sí, y entonces me fui unos días antes y justo te mandé un mensaje para ver, digo, no sé si irá, pero capaz que si en una de esas bases sería mucho más lindo verlo juntos. Y lo terminamos viendo juntos y la pasamos re bien. Sí, Y estuvo buenísimo. después como 3 semanas después, la semifinal, ¿no? Contra Ecuador, que ganamos por penal en Cuartos de Houston, final. Cuartos de final. cuarto de final. Casualidad porque era 4 de julio que tenías libre. Era feriado acá. Claro, Porque sí, era en el sí. medio de tus clases. Claro, claro, es verdad. Yo tenía clase el 3 de julio yo justo estaba en el simulador hasta las 11 de la noche, o así. O del 3 de julio. El 4 de julio viajo Sí. a Houston y el 5 de julio a las 4 de la tarde de vuelta al simulador. Y Que encima no entonces podías el ni tomar 4 una cerveza, nada. Porque el simulador tenía que estar claro, nuevo lo ahí. tenía el simulador el otro día, pero encima el partido terminó tarde Hubo penales. y hubo penales. Tuve que caminé una hora antes de poder tomarme un Uber a la salida, porque no había toda la gente. O Sí. sea, caminé una hora y hacía un calor, ¿te acordás? En Sí, Houston. tremendo, tremendo. Houston fue tremendo. Que encuentro una estación de servicio con aire acondicionado, me siento ahí, llamo un Uber y el Uber habrá tardado otros 40 minutos. Y para la hora que llegué al hotel serían las 4 o 5 de la mañana y mi vuelo salía a las Oh. 7. Así que me bañé. Sí. Lo bueno es que podía caminar del hotel al aeropuerto. Caminé al aeropuerto y bueno, cuando llegué a Atlanta dormí hasta un ratito antes del simulador. Sí. Santi, Pero, Increíble. eh, un ex Granate que está jugando en tu ciudad, en Seattle, es Pepo de la Vega. ¿Tuviste la oportunidad de contactarte, de charlar? Sé que hace poco lo viste. sí. Pudiste ver algún partido? Contanos eso. Sí, sí, la verdad que Pepo está acá en Seattle, nos está representando muy bien, no solo como Lanús, pero también como argentino. Me da muchísimo orgullo que está acá. Con Pepo me lo crucé una vez en un aeropuerto, así en seguridad. Yo estaba ahí, me doy vuelta, lo veo. La verdad que yo pensaba que no era cholulo, pero me agarró un cholulismo increíble y me puse un poquito nervioso, lo cual es una locura, pero bueno, me puse nervioso y lo saludé, charlamos un rato, él estaba con 2 amigos. Salvamos con los amigos y son todos de pueblo como nosotros, entonces, viste, al toque ya como que te das cuenta que hay una conexión. Y bueno, y ahí nunca más. Después vino Ciaro y nos mandamos unos mensajitos cuando llegó, pero bueno, imagínate, te manda un mensaje a alguien que ni conoces y nada, lo saludé, viste, qué sé yo, y nada más. Y la semana pasada hubo un evento para juntar plata para hacer canchas de fútbol acá en la ciudad, ¿viste? Para hacer canchas de fútbol. Y uno de los sponsors era Delta, de la empresa. Y mandaron un email así a pilotos a ver si alguien quería ir y yo fui. Y la verdad que estuvo hermoso. Y bueno, y ahí charlamos un ratito más. Pepe un divino. Yo estaba sentado al lado de otro jugador que jugó el Mundial de Qatar del 22 y bueno, viste, los jugadores son un poco tímidos, qué sé yo, y se sienta ahí y saluda así, viste, rápido a la mesa, qué sé yo. Y cuando me pongo a hablar con él, le digo que soy de Argentina, y él me dice, ah, tipo, y Pepo está sentado en la mesa al lado nuestro. Y le digo, sí, ya sé, yo aparte soy hincha de la nube. Y se hago y dice, Pepo, vení. Y vino Pepo ahí y saludó a toda la mesa. Y te das cuenta que tiene un pibe que es un divino. Saludó a toda la mesa, a uno por uno. Y ahí en el evento fue donde entrenan.
Y el flaco va y le da abrazos a todos, se ve que lo quieren un montón. Después al final de la fiesta estábamos charlando ahí y viene una señora y un señor de ponerle 50, 55 años. Y los dos le dan un abrazo, se ponen a hablar con él, viste, bien cálidos. Y yo digo, ¿quién serán? Y la señora se pone a hablar con Pepo y yo me pongo a hablar con el señor. Y el señor me dice, ¿hace mucho que se dicen los Sounders? Y le digo, los Sounders del equipo de acá. Le digo, la verdad que no mucho, porque me mudé hace 3 años a Seattle. Lo empecé a seguir más cuando Pepo se mudó, que en realidad es mentira. Creo que nunca vi un partido de los Sounders entero. Nunca. Y a la cancha nunca fui tampoco. Y lo gracioso es que tengo amigos que tienen entradas, tienen los Season Pass. Y Sí. me han invitado un par de veces y nunca pude ir por una razón o por la otra. Y yo, viste, así, medio como para no faltar respeto, le digo, sí, qué sé yo, viste. Y le digo, ¿y vos hace mucho que los seguís? Y me dice, sí, soy el dueño, me dice. No, No. Era el dueño del equipo. Y tenían una relación con Pepo porque Pepo cuando vino se lesionó y miraba los partidos ahí con ellos. Ah, mira. Y justo te das cuenta que lo quieren un montón, le preguntaban por la familia. Nada, la verdad que nos representa muy bien. Me da muchísimo orgullo que esté acá. Es Muchísimo que orgullo. encima es loco que en esa reunión de Delta que tuvieron, va, no de Delta, de esa reunión que tuvieron, que ya que haya dos argentinos, es, wow, mirá qué loco. Y los dos de Lanús. sí, sí. No, increíble, es verdad, no lo había Increíble. pensado. Increíble, increíble, porque no era muy grande. Habría 150 personas como mucho. De esos 150, ponele 40 eran deportistas porque estaba el equipo masculino y el equipo femenino. Ajá. Y ponele, habría 10 entrenadores en total, o sea, ahí tenés 60 personas y los otros eran, casi todos era gente grande. Ahí está toda la gente que son los sponsors y eso. Y sí, y justo, sí, la verdad que es re loco, no lo había pensado. Cuando ves los partidos, te pregunto también porque me pasa a mí, yo a la distancia como que un poco hay veces que partidos que si hubiera estado en Argentina me hubieran molestado, que se haya perdido lo que sea, acá no le doy importancia. ¿Vos cómo te influye en tu día a día los resultados de Lanús? ¿Para bien o para mal? Es muy buena pregunta. Eh, la verdad que no soy de enojarme, no soy de putear a la tele y nada de eso. Siempre soy bastante positivo y capaz que si la no juega mal o qué sé yo, trato de rescatar lo que hizo bien. Y la verdad que me pongo muy contento cuando gana y cuando pierde, la verdad que no me pongo tan triste. Obviamente me molesta, pero no es un sentimiento de enojo, es un sentimiento más de no puedo esperar para el próximo partido. La verdad que es eso. Y me pasa lo mismo con la selección argentina, como que no me pongo triste, no me enojo. Un poco triste sí, pero no me enojo. Es más de puta madre, falta una semana para el Sí. próximo partido. Y ahí me pongo a ver promiedos y a ver cómo salieron el otro equipo, a ver cómo estamos, ver qué tanto dolió perder. Y Santi, eso. Sí. Sí, sí, sí. fuera, antes de la entrevista te decía, bueno, ¿cuál es tu fortaleza Granate? ¿Esta puede ser tu fortaleza Granate? Exactamente, sí, exactamente. Esa es mi fortaleza realmente. Creo que soy muy positivo. Me da mucho orgullo Lanús, siempre me dio mucho orgullo. Me encanta que se invierta en las inferiores, me encanta que le den oportunidad a los chicos. Voy a otro equipo que no tiene inferiores, que compran los jugadores nada más. Claro. Me encanta que vos ves a equipos del mundo y hay jugadores de Lanús por todos lados. Por todos lados hay jugadores de Lanús que jugaron en Lanús o que pasaron por Lanús. Me encanta que tiene 40 y pico mil de socios. Me da mucho orgullo que muchos de esos socios no son hinchas de Lanús, pero son socios de Lanús porque es un club increíble. Las veces que fuimos al estadio, una de mis cosas favoritas es caminar por las canchas de hockey, de rugby, la pileta que es espectacular. Sí, eso creo que me fortalece, Renate, el orgullo y siempre ser positivo. Bien. Siempre ver lo bueno. ¿Te acordás el último partido que fuiste a Y, la cancha? Sí, el último partido que fue el de Lanús contra San Lorenzo, en la cancha de River. Mm, No sé si se acuerdan, un 4-0, uh, con no me 30.000 hinchas de suena, Lanús. no me No sé suena. si se acuerdan de ese partido. Sí, ese fue el último que fui. van a ser 10 Porque, bueno, años. nada, increíble. ¿Cómo pasa Ah, el tiempo? Increíble. Me está pasando que algo que pienso que pasó hace un año pasó hace 5. ¿Y por casualidad te acordás del primer partido o no?
Me acuerdo, tengo fotos del primer partido, como que me acuerdo que fue Lanús contra Estudiantes y que empataron. Me acuerdo dónde estaba ahí en el centro de la Popular. Ujú. Me acuerdo que fui con mi viejo, creo que empataron 0-0. Eh, Ese fue mi primer partido. El primer partido que me acuerdo un poquito mejor, que justo fue el partido que debutó Laucha Costa. Mira. Sí, ¿Y ustedes qué edad justo se fue el llevan? partido. 2 años. ¿Y puede que haya sido el primer partido tuyo también, Nacho? ¿O no sabes? No, a ver, calculo que fui a este partido, pero Sí. el partido que fui yo fue contra San Lorenzo también. No me acuerdo del año, creo que fue en el 2002-2003. Primer partido, yo tendría 10 años. ¿Y vos, Yo Tommy? tenía uno. ¿Uno? Mi primer partido, No te mi primer acordás. partido, estoy seguro, lo sé, fue contra Gimnasia 4-0 en el 2007, antes de salir Ah, campeón. antes de ser campeón. Fui a ese partido Sí, también. sí, sí. Sí, ese partido me acuerdo que fue el primero. El primero Baile, fuimos con mi papá y el mejor amigo de mi papá. que fue el golazo ese de Nelson Benítez, ¿era? Que la tocaron todos. Ya me estás matando. Sí, después lo chequeamos, pero creo que sí, que es ese. Pero sí, ese fue mi primer partido. ¿Y el último? El último, cuando volvieron los hinchas en 2021 contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Justo yo tenía el vuelo para venir a Estados Unidos el lunes 4 de octubre. Y 2 semanas antes avisan que ese fin de semana volvían el público a la cancha después del COVID. Claro, Así que fui el viernes a la cancha y a los 2 días ya vine para acá. Y encima no iba a la cancha hacía un año y medio por el COVID. claro. Así Santi, que ese fue el tema. Tommy, si te parece, vamos con el ping-pong. ¿Querés? Vamos al ping-pong, sí. Dale. Santi, es un pequeño ping-pong. En realidad podés desarrollar, no hace falta que digas algo cortito, pero te vamos diciendo diferentes consignas y vos nos tenés que decir qué te parece, cuál es tu opinión. Primero, Vale. un ídolo. El ídolo que más te Eh, guste, más te represente, de Lanús, creo que es el Laucha Costa. el Laucha. Eh, el Laucha, porque es hincha de Lanús en serio. Hay muchos jugadores que son hincha de Lanús, pero creo que es porque sea la inferior ahí, pero no nacieron hincha de Lanús, Lautaro es. Hay cosas muy, muy puntuales que me acuerdo de él. Una vez estaban haciendo, creo que era Paso a Paso, no sé qué programa de TX Sport era que le hicieron a la cancha a Lanús y los periodistas estaban contando que Lautaro estaba preocupado por el pasto, porque cuando estaban haciendo un juego ahí en la cancha y le trataban, no sé, no me acuerdo cuál era el juego, pero pateaban una pelota en la cancha y Lautaro se preocupaba por el pasto, porque Mm. decía que los zapatos estaban rompiendo el pasto. Y imagínate un jugador de Lanús que se preocupe por el pasto cuando está haciendo una entrevista y en esa época era Claro, el programa más visto y un jugador de Lanús, viste, claro. que hay, generalmente no le da nada de bola. Y bueno, me acuerdo de eso que te muestra el sentido de pertenencia que tiene, que el tipo realmente quiere al club. Y después tengo otra anécdota que estábamos mis abuelos se mudaron a Pinamar en los 90 y nosotros lo íbamos a visitar todos los veranos. Nuestros viejos son profesores, entonces bueno, generalmente íbamos todo enero ahí a Pinamar. Y bueno, un día voy a la playa con mi novia y estamos ahí y lo veo a Lautaro. No me puedo creer. Y lo saludo y nos ponemos a charlar, qué sé yo. Y se pone a charlar con mi novia, ¿viste? Charlamos ahí un ratito y nos dice, che, que están al pedo y quieren venir a tomar unos licuados. Mm. No, Él estaba qué buena. supongo que era la novia, no sé quién era. Estaba con una chica y justo no me acuerdo por qué no podíamos, la verdad que no podíamos, que ahora que me puedo pensar, qué pelotudo, la verdad, porque cómo voy a desperdiciar esa oportunidad. Pero nos invitó a tomar licuado. Yo no puedo creer. El Laucha suele vacacionar en Y Pinamar, sí. Sí, 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 he no, visto ya al un, Laucha en Pinamar también. un divino, un divino. Aparte, jugador con más títulos, dentro de poco el jugador con más partido en Lanús. Mm. Seguramente algún día va a ser técnico con el hermano. El hermano también, un genio, ¿no? Pero genio en serio, lo bien que juega la reserva. Me da mucho orgullo que sean hincha de Lanús, que estén en Lanús, que estén involucrados. Lautaro, me acuerdo que cuando estaba con los mellizos, le ofrecieron para jugar en China. ¿Te acordás la época esa que van todos los jugadores a China? Que Sí. fue Tevez 2016, 2017. sí. Y no me acuerdo cuánto era, pero capaz que ganaba más plata de lo que ganó en toda su vida en 2 años en China y el flaco no fue, se quedó en Lanús. Claro.
Y eso ya te muestra que para ellos hay muchas cosas más importantes que la plata, que no sé. Me da mucho orgullo que sea hincha de Lanús, que está ahí. Así que sí, ese es mi ídolo. Bien. ¿Un campeonato que elijas, Santi? Yo creo que el campeonato que ganó con Almirón, porque cuando, viste, ¿se acuerdan que había dos grupos? Sí, Lanús arranca puntero del grupo porque ganó el primer partido, nunca no fue puntero. El único partido que perdió fue cuando ya estaba clasificado a la final, que ya no podía, Estudiante estaba ahí atrás, pero Lanús le había sacado como 6 puntos y ya no lo Sí. podía alcanzar. perdimos O con sea que Huracán como 3-1. claro, contra Huracán. Ya faltaban como 3 partidos para el final y Lanús ya había clasificado primero porque era el primero pasaba a la final, no era que eran Sí. playoffs, era. Y bueno, y después juega contra San Lorenzo y como que yo estaba bastante nervioso porque es un partido. Lanús era el mejor equipo de todos los que había, lejos, pero un partido puede pasar cualquier cosa. Sí, y San Claro. Lorenzo venía bien también encima. Venía bien, sí, venía bien, tenía equipazo. Sí. Y bueno, y ahí juega la final. Junior Benítez mete el primer gol de cabeza, me acuerdo. No sé a ustedes qué les pasó ese día. Yo me acuerdo que la formación salía siempre de memoria. Los tres de arriba Sí, eran el Laucha, Pepe y Mouche. sí, Y cuando estamos en la cancha, el autoparlante, el altoparlante avisa que Junior Benítez. Sí. Yo no lo sí, podía sí. creer. Sí, sí. Es una Moche locura. estaba, me acuerdo que Moche estaba, nosotros estábamos en la Popular, no estaba Lanús, pero estábamos en la Popular, pero lo más cerca de la platea, y ahí estaban Sí. los jugadores de Lanús, no cerca, pero bastante cerca. Y me acuerdo de verlo a Moche así, apoyado en el cartel con una cara de culo pobre, porque jugó todos los partidos y jugaba bien. Que, y quedó fuera de la Y final, justo. sí, y Julio Benítez, que era, viste, no sé, eh, bueno, metió un gol de cabeza. Mucho murmullo cada vez que la tenía Junior Benítez. Sí, no quería decir eso, pero sí, la verdad que sí. Y bueno, mete un gol de cabeza el tipo. Y no pegó una en el palo también él. Creo Eso que ya no me sí. Eh, acuerdo. Creo que sí, sí. no me acuerdo, pero sí, o sea que para mí fue el mejor torneo de Lanús, que dominó todo el torneo y 4-0 la final. Aparte metió un gol Pepe y un gol el Aucha, El Lauch. que no mete tantos Sí. goles, Y el mejor jugador del torneo nuestro que fue Almirón. Fue Almirón. completo. Fue completo, fue completo. Sí. Y bueno, sí. Y ese fue el equipo que, bueno, después jugamos la final de la Libertadores con ese equipo, que fue espectacular. Sí, creo Sí. que ese fue la mejor época, de lo que yo me acuerdo, por lo menos de Lanús. Dominaba por todos lados, iba a Brasil, no le tenía miedo a ningún equipo. O sea, Santi, el gol que más gritaste. Puede ser de bueno, ese voy a día, conseguir, puede ser uno en particular, uno que recuerdes. va a ser el de, voy a conseguir con Fer de la semana pasada, el de Silva a River, el cuarto. Bien. No, 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 no lo podía creer, boludo. No, me acuerdo, aparte de todo ese, estaba solo en mi departamento en Wyoming y los partidos eran tarde, hacía un frío bárbaro. Me recontra acuerdo del penal que usaron el VAR por primera vez. Sí. Sí. Y ahí y yo digo, ¿por qué lo patea Silva? Porque lo patea Pepe los penales. Y Increíble. va, lo patea Silva y no sé por qué, creo que el tema de los penales me dio como más nervio todavía. Y fue como una explosión. Fue una explosión. No sé si fue una explosión, ¿verdad que sí? Ese fue el que más grité. Un partido que elijas. Eh, estoy entre el de Lanús San Lorenzo o ese, el de River. Porque con Esos el dos de son River íbamos, especiales. íbamos perdiendo 2-0 y ya habíamos perdido allá. Sí. Y la única manera era, teníamos que meter 4 goles. Al Metió ese River gol de Pepe Gallardo. al River Al Gallardo, River que de ganaba todo, Gallardo. jugaba re bien. Mete ese gol Pepe al final del primer tiempo que me dio como un poquitito de esperanza, pero en realidad yo decía, es imposible que ganemos. Es Sí, sí, muy sí. difícil. Y meten los goles a medio rápido y después el penal que agarra la camiseta con Encima no te el lo VAR, cobra. Al principio no lo claro. cobra. Yo estaba en la cancha, al principio no lo cobra. Dale, la puta madre. No Se lo ganamos ni en era, pedo era este muy partido. obvio, Klose estaba aparte de eso, que relate Klose es como está bueno, que Le relate da Klose. épica, le da una épica tremenda. Claro, le da como épica, boludo. Creo que me quedo, ese fue el partido que más emociones tuve, me parece, porque fue como terrible, viste, estaba como que estábamos jugando la final de la semifinal de la Libertadores, que ya llegar ahí era increíble, pero como que vas perdiendo 2-0, estabas perdiendo en la cancha de River, está en la cancha de Lanús, como que
yo ya en ese momento pensaba, por lo menos empatada, ¿viste? Por lo Claro. menos para que no nos sentamos tan Sí. mal. Y ganamos, boludo, 4-2, espectacular, Si te, espectacular. si tendrías que elegir un técnico, ¿cuál sería? Eh, yo voy a ir con Subeldía, Bien, me gusta. con Subeldía. Aunque no haya salido campeón, bueno, salió campeón como ayudante, eh, para mí es el que más representa a Lanús. Eh, Simpático, buena onda, saca chicos de las inferiores, inteligente, se preocupa por el club, no le importa, no solo le importa la plata, porque cuando vino la última vez estaba re mal Lanús. Y bueno, lamentablemente no pudo salir campeón, pero el primer año que dirigió estaba la apertura y el clausura, y había un campeón de la apertura y un campeón de la clausura. Pero Claro, el equipo que sacó más puntos entre los dos en todo el año había sido Lanús con él. sí, una Y lástima después, bueno, esas temporadas. sí, boludo. Sí. Después llegó a la final de la Sudamericana con un equipo que, hay que ser honesto, era un equipo que bastante flojo. Era una Hmm. época que Lanús estaba tratando de recuperar plata porque, viste, de acomodar la parte económica del club, que me parece re bien. Y con Post ese pandemia, equipo, aparte. claro, exactamente. Con ese equipo llega a la final de la Sudamericana y pierde 3-0, pero si vos te pones a ver los jugadores que tenía Defensa y Justicia, Increíble. sí, boludo, vos te pones a ver esos jugadores y vos decís, dos campeones del mundo, Sí. eh, sí, No, y después y los Merentiel, Brian Romero, que pasaron de ver por River, por Boca. Claro. claro, boludo, y vos tenías en la NU un equipo bastante humilde dentro de todo. Sí. A mí me gustaría que Subeldía tuviera una oportunidad en Lanús con el equipo que le dieron a Guillermo o Almirón, o después la Libertadores también tenía un equipo bastante bueno y no nos fue bien. Pero me gustaría que Subeldía tenga una oportunidad en Lanús con un presupuesto mejor. Una camiseta que te guste, de cualquier temporada, cualquier color, A mí me encantan las de Adidas viejas, las Adidas originales, de los las del 90. escudo de Adidas original. Ujú. No sé de qué temporada son, pero 92 y creo que no sé es. si 92. Sí. No, pensé que tenías puesta, me confundí por el logo de la campera, La tenía puesta Ah, en el otro capítulo, en la anterior. en el anterior. sí, esas son mis favoritas, las de Adidas original, Esta es la de Le Cop, 92. la Le Cop. Esa también está re buena. Y esta Santi, también me gusta mucho, la de Yamaha, la de la publicidad de la Yamaha. Macron, sí. Está muy buena. Santi, última pregunta. ¿Qué le dirías a otros hinchas de Lanús que viven en otros países, provincias o ciudades que están lejos del club? Mira, voy a ser bastante básico, pero a mí me cambió muchísimo. Descarguen Magis TV. Mm, ¿Y esa Descarguen te la Magis TV. recomendé yo o no? Sí, boludo. Esa vez que fuimos a tu casa, Sí. las mejores cosas que pasaron fueron conocerte a vos, que nos hicimos amigos y cada tanto nos cruzamos en algún partido de la selección argentina, y Magis TV. Llego a la casa de él y veo en recontra buena definición la NU contra Banfield, y aparte se podía ver la previa y se veía la transmisión argentina. claro. Yo estuve todo el tiempo que vine a Estados Unidos, a veces trataba, viste, roja, Roja Tiempo directa. TV, toda esa, roja directa, pero es tan buena hasta que se te empiezan a colgar y, viste, capaz de un partido y te agarra una calentura bárbara y, bueno, entonces pagaba por suscripciones. Había una que se llamaba Fútbol TV, otra, ahora no me acuerdo el nombre, Fanatiz, Anatés. que no eran muy caras, pero y la definición estaba buena, pero la transmisión eran de latinos, de algunos de América Latina, a veces algunos eran en inglés, y como que no sé, no me gustaba mucho. Y lo otro era que arrancaba la transmisión cuando arrancaba el partido. Entonces no podías ver nada de la previa, de la Y ni salida de bien los termina corta. jugadores, ni bien termina corta. Y lo otro era que, viste, los últimos años que hay como 5 partidos a la misma hora, no te los ponían todo. Y capaz que Lanús jugaba contra, no sé, contra Arsenal y ese partido no estaba. Claro. Sí, a mí me ha pasado de cuando hay definición de grupo en Sudamericana, por ejemplo, me tocó ver un partido en portugués, porque no lo transmitían en Claro, español. claro, a mí también. En portugués, y no sé, te da una bronca bárbara. Y bueno, cuando fuimos a tu casa,
20 minutos de arranque del partido, estamos viendo las hinchadas con la transmisión de Argentina. Yo, ¿qué mierda es esto, tío? Y ahí vos me lo dijiste y habré estado. Bueno, ahí lo vi, pero en el momento me olvidé de preguntarte. Después, cuando nos cruzamos para el partido de Argentina, ahí me lo dijiste y Sí. estuve como 3 horas viendo cómo mierda hacerlo funcionar en la computadora. Y en la computadora no me funcionaba, lo tenías que hacer funcionar en un televisor. Claro. Sí. Y bueno, Magis TV, no lo puedo recomendar lo suficiente. Aparte, no solo tenés todos los programas de Argentina, los canales de Argentina, está espectacular, espectacular. Santi, Recontra recomiendo. muchísimas gracias por tu tiempo, de parte de los Nada, dos, de de nada. Tommy y mío, y de Fortaleza Granate. Y nada, muchas gracias por tu Ah, tiempo espectacular. y por todo lo que dijiste. Dale, un abrazo, mucha Bueno, suerte Santi, con muchísimas con el gracias. Te proyecto, mandamos me un saludo. encanta, está espectacular. Abrazo, Dale, chao, chicos. chao. Nos vemos. Abrazo. Hola, espero que les haya gustado la entrevista. Un abrazo grande, aguante Lanús.